La independencia es un privilegio al tiempo que es también una responsabilidad. Y cuando el Señor habló de este tema en el área del matrimonio, en el área de la familia, miren cómo lo presenta. Recuerdan que el domingo pasado estuvimos hablando del versículo 4 y es la conversación que comenzaron los fariseos con la intención de confundir, de tratar de agarrar en una trampa a Jesús con su respuesta. Y le preguntaron que si era lícito, que si era apropiado, que si era bueno, que si era legal que un hombre y una mujer se divorciaran. Y Jesús, en vez de responder con la respuesta corta diciendo sí o no, dio la respuesta larga. Y estuvimos viendo que uno de los primeros principios que Jesús presenta para dar esta respuesta es que Dios nos había creado hombre y mujer, y la importancia que comprendamos las diferencias entre el uno y el otro para evitar el divorcio en un futuro, ¿verdad? Y hoy, y si quiere escuchar o quiere aprender, saber y escuchar de nuevo y reflexionar en lo que estuvimos hablando el domingo pasado, usted puede ir a YouTube, a nuestra página de YouTube o a nuestra página de Facebook, y allí, pues por supuesto, usted puede volver a ver el mensaje de la semana pasada. Pero hoy nos vamos a concentrar en un segundo principio que Jesús presenta, y es precisamente esta independencia que debe haber entre las personas que deciden casarse, unirse como una familia. ¿Amén? Ok. Dice así la palabra de Dios allí en Mateo 19:5. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán un solo cuerpo, una sola carne, un solo ser. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra y que sea edificante para todos nosotros, que podamos comprenderla y que sea, Dios mío, instrucción sabia y divina para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando Jesús quiso, antes de responder finalmente la cuestión matrimonial, Jesús quiso dar este segundo principio. Y de alguna manera, para evitar que haya fracasos en el matrimonio, un elemento importante que la pareja debe tener en cuenta, tanto los que ya están casados como los que se piensan casar en el futuro, es saber que deben ser independientes de papá y de mamá, ¿verdad? Que deben ser capaces de tener ya la madurez suficiente como para tomar decisiones de acuerdo a sus circunstancias que impacten directamente, positivamente su matrimonio, independientemente del criterio de papá y de mamá. Porque es cierto que la palabra de Dios nos dice que debemos honrar a nuestros padres, ¿verdad? A papá y a mamá, debemos honrarlos. Pero la palabra no nos enseña que la manera de honrarlos debe ser seguir siendo obedientes a lo que ellos digan, aun cuando ya hemos llegado a la edad de independencia o a el momento en el que nos casamos. Porque de lo contrario, entonces ya no sería el criterio de la persona que está enfrentando las circunstancias la que tome las decisiones, sino sus padres. Y Jesús quiso aclarar. ¿Por qué? Porque probablemente en aquel tiempo, como en estos momentos, hay muchas personas tomando la decisión de casarse sin estar preparados, y entonces depende constantemente de sus padres. Dependen en lo financiero, dependen de ellos en lo emocional, dependen de ellos en lo circunstancial, de cualquier consejo, de cualquier cosa, y están paralizados si no reciben o si no complacen a lo que sus padres dicen. Y Jesús, de alguna forma indirecta, nos está diciendo, eso es una receta para el fracaso matrimonial. Dicen allá en Cuba, el que se casa, casa quiere. ¿Qué es eso? Una forma de decirnos, si te quieres casar, debes buscar la manera de independizarte. ¿Por qué?
Porque cuando estás en la casa que le pertenece o que está pagando otra persona, te debes también a esa persona, a las leyes, a las definiciones de esa otra persona. Sin embargo, si logras tener independencia de esa persona y tener tu propio matrimonio, tu propio conuco, tu propia casita, aunque sea pequeña, aunque no tenga todas las comodidades que necesita, es allí lo que digan ustedes, no lo que digan otros, ¿verdad? Y por eso es importante que cuando nosotros vamos a pensar en casarnos o cuando nosotros ya hemos tomado esa decisión, si nos damos cuenta de que todavía tenemos ataduras con nuestros padres, en que nuestras decisiones siguen dependiendo de lo que ellos piensan, en que lo que nosotros queremos lograr siguen dependiendo de que lo que queremos hacer es para complacerlos a ellos, olvidamos que la persona más importante a la cual hemos unido nuestras vidas es la persona a la que le dijimos sí. O yes, I do. Y olvidamos que esa es la persona que se convierte después de Dios en la persona más importante para tu vida. Y por eso es muy importante que analicemos también el contexto en el que Jesús habló de esta palabra y en el que esta palabra fue dicha. Porque quiero que sepan, esta no es una palabra que Jesús dijo allí en Mateo por primera vez. Es una palabra que de hecho Jesús tomó prestada de la Biblia en Génesis capítulo 2. Y en el versículo 24 dice exactamente esto mismo. Pero el contexto es muy interesante. El contexto es que Dios creó todas las cosas. ¿Ok? Dios creó todas las cosas. Y al final, después de haber creado la belleza de la naturaleza, con todos los ríos, los mares, las montañas, las plantas, los animales, todo eso que nosotros disfrutamos, creó al hombre. Dios primero creó las condiciones antes de tener también la disposición de crear a alguien a su imagen y semejanza. Y quiero que entendamos tú y yo algo muy importante. Cuando las personas se casan, tienen descendientes. Y como van a tener descendientes y esos descendientes van a ser su máxima responsabilidad, entonces la persona tiene que estar preparada y crear las condiciones. No podemos aventurarnos a tomar decisiones, a crear una familia, a tener hijos, si ni siquiera tenemos las condiciones básicas para desarrollarlos. Y por supuesto, si son cosas que suceden en nuestra ignorancia cuando no conocíamos a Cristo o malas decisiones que se tomaron en el pasado, pues tenemos que enfrentar lo que haya que enfrentar y lo enfrentamos con dignidad y todo eso. Pero es importante que si estamos a tiempo y todavía no hemos tomado decisiones de ese tipo, que pensemos en lo que hizo Dios. Dios no trajo al ser humano al mundo sin haber creado las condiciones. De hecho, Dios no creó nada nuevo sin haber creado las condiciones anteriormente para que existieran. Dios no creó los peces después de haber creado el agua, sino al contrario, creó el agua y después los peces, y las plantas después de la tierra. Dios creó al ser humano después que había tierra, agua, plantas y animales. Porque uno van a depender del otro. Y por eso hoy es muy importante que tú y yo podamos disponernos a aprender de Dios. Cuando Dios finalmente decide crear al ser humano, entonces creó primero al hombre. Y lo que le dio primero al hombre fue su presencia. Porque la palabra Edén significa el lugar de bendición. ¿Y qué cosa es el lugar de bendición? Allí donde Dios está, donde está la provisión de Dios, donde está el control de Dios, donde está la palabra de Dios, donde está el consejo de Dios, donde está allí lo que Dios aprueba. Y Dios en el Edén, allí en el lugar de bendición, creó al ser humano como para decirle: lo primero que quiero que tú recibas es mi imagen. Y por eso Dios los creó a imagen de Dios. Y los creó bajo la bendición de Dios. Pero ¿saben lo que le dio al hombre después de haberle dado su presencia y su imagen? Dios le dio al hombre trabajo.
veces las parejas dependen de sus padres precisamente porque tomaron la decisión de comenzar una familia sin antes tener las condiciones básicas, como por ejemplo la presencia de Dios y el trabajo. Si Dios nos da este consejo, nos da este ejemplo, es para que tú y yo tengamos la disposición de aprender, de aplicar lo que Él nos enseña. Amén. De aplicar y aprender lo que Él nos enseña, porque de lo contrario seguimos siendo personas inmaduras, seguimos siendo personas que toman sus decisiones sin conocer o sin prestar atención a lo que Dios nos está aconsejando. Nos encontramos que Dios le dice al ser humano después, o hace del ser humano también mujer y hombre y mujer, perdón. Pero después de haberle dado su presencia y también trabajo. No se casen si no tienen la presencia de Dios. Tanto usted como su pareja. No se casen si no tienen trabajo. No se casen. Es verdad que es difícil. Y les hablo por experiencia propia. Una de las cosas que contribuyeron a que mi primer matrimonio no funcionara es porque yo me casé siendo un estudiante. Y cuando uno depende de otras personas, uno no es completamente independiente. Uno no puede ni siquiera tomar completamente decisiones de todo. Y tú y yo tenemos que aprender que si queremos tomar una decisión tan importante como es la de formar una familia, y eso es también para que tengamos consejos sabios para darle a nuestros hijos mientras crecen, aunque ya después tendrán que tomar sus propias decisiones, pero es importante que nuestros hijos crezcan sabiendo esto. Si queremos formar familia, si queremos casarnos y tener familia, tenemos que saber que es importante que tengamos con qué sostenerla, con qué mantenerla, porque de lo contrario estaremos buscando solamente el disfrute de los beneficios secundarios de una relación matrimonial o de una relación de pareja a costa de otras personas, sin ni siquiera poder nosotros mismos sostenerla. Y no es saludable y no es bueno. Ni es saludable ni es bueno. No es saludable porque no lo aconseja el Señor así. Y no es bueno porque trae muchas malas consecuencias. Aprendamos de los que ya han pasado vicisitudes en la vida para que no cometamos los mismos errores. Aprendamos de estas cosas y aprendamos también a depender más que nada de la presencia y la dirección de Dios para nosotros. Porque si nosotros vemos en la historia, después que Adán tuvo la presencia de Dios y tuvo también trabajo, fue que tuvo esposa. Y fue después que es de eso que tuvieron hijos. El orden lógico para tener y sostener una familia es ese. Primero encuéntrate con Dios, o asegúrate que tu pareja se haya encontrado con Dios, ame a Dios, camine con Dios, porque de lo contrario vienen muchos sufrimientos y tristezas en la vida que te aseguro que tú no deseas. Aún siendo los dos cristianos, hay retos importantes. Dígame usted si uno de los dos está alando en una dirección completamente diferente. Y si usted, por supuesto, ya conoció a Cristo y comenzó a ir a la iglesia después de haberse casado, pues entonces es tiempo de que ore y de rodillas también por esa pareja que todavía no ha venido a Cristo, ¿verdad? Hay que orar por esa persona para que conozca al Señor. Hay que hacer lo que haya que hacer, ayunar, orar y pedirle a Dios que haya un avivamiento en su corazón. Primero, tenemos que encontrarnos con la presencia de Dios. Luego, desarrollar nuestro carácter y nuestras habilidades para sostener la familia. Y eso incluye trabajo. Trabajo. La edad de estudiantes no es para casarse. Si sacaron la patita, quedaron embarazadas o embarazaron a alguien y ya tienen que seguir adelante porque ya hay una familia de por medio, pues por supuesto, pero ya no se puede continuar como estudiantes.
a menos que tengas una buena cuenta de ahorro, que hayas heredado mucho dinero, pero no es saludable que sigan dependiendo de sus padres cuando ya es tiempo en que han comenzado a formar su propia familia. Y una vez que ustedes tienen trabajo, entonces pueden darse el lujo de encontrar pareja. ¿Saben por qué? No solo porque esto les da independencia, no solo porque esto les permite a ustedes tener sustento para cuidar de su familia, sino también porque eso les permite vivir en el orden que Dios estableció para la familia. Vivir en ese orden, que es el que Dios aconseja. Mis amados, primero es la presencia de Dios. Segundo, madurez y trabajo. Y tercero, cuando decidamos tener familia, tenemos que aprender a recordar que ya no es responsabilidad de nuestros padres el cuidar ni de nosotros ni de nuestros hijos. Hay muchos matrimonios que permanecen juntos por la insistencia de sus padres, pero hay muchos otros matrimonios que se han dividido porque los padres de alguno de los dos metió la cuchareta en el nuevo matrimonio. No se puede vivir así, ni nosotros debemos interferir en las decisiones que tomen nuestros hijos casados ya adultos, ni tampoco ellos pueden seguir dependiendo en su felicidad, en sus decisiones, de lo que piensen papá y mamá. Por eso es importante que tengan lo que ya hablamos anteriormente, para que puedan tener la libertad y la independencia de tomar decisiones por su propia cuenta. Jesús dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y los dos entonces formarán una sola carne. El próximo domingo estaremos hablando acerca de la importancia de la unidad matrimonial y cómo conservarla. Pero hoy vamos a enfocarnos en esta otra. Cuando Jesús dijo eso, y por supuesto estaba hablando del consejo de Dios allá en Génesis, ni Adán ni Eva tenían padres. Así que en mi criterio, el dejar a papá y a mamá es mucho más que independizarse de sus padres. Dejar a papá y mamá implica también no depender del mundo y de los consejos del mundo para las decisiones importantes que tengan que tomar como familia. ¿Por qué? Porque hay muchos consejos por ahí que pueden venir de personas muy famosas, de personas muy preparadas, de gente que tienen mucha influencia, pero que se oponen o contradicen el consejo de Dios. Por eso quise poner como título: la familia del reino es independiente del mundo. No solamente de los padres. Tenemos que aprender a ser independientes del mundo para que tomemos decisiones no basadas en lo que el mundo aconseja, sino en lo que aconseja nuestro Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros crecemos dependiendo de nuestros padres o de los criterios sociales o de las leyes existentes, estamos también proclives a tomar decisiones que al final contribuyan negativamente en nuestro matrimonio. Se sobran en el mundo, aún en nuestras familias, falsas creencias que muchas veces importamos en nuestros matrimonios. Creencias como el tradicional machismo. Ese machismo que no es saludable cuando se va a extremos en los cuales se anula el criterio de la esposa. Mi padre era un machista empedernido, eso lo aprendí de él y lo transfiero, lo transporto, lo traigo a mi nuevo matrimonio, porque eso fue lo que aprendí mientras yo crecía. Sin embargo, eso se opone a lo que dice la palabra de Dios, en que también nosotros como matrimonio debemos respetarnos, debemos amarnos, debemos incluso, como dice Efesios 5:22 o 21, someternos los unos a los otros, el uno al otro en el matrimonio. Y es importante que sepamos que también como el machismo es importado por muchos hombres o incluso por muchas mujeres, en las que ven al hombre como el único que tiene autoridad para decir algo o dar una opinión o tomar una decisión,
también está el machismo, el feminismo. Y que en estos tiempos es más dañino que nunca antes. El feminismo que declara que el hombre no es importante en la familia, que la mujer no necesita del hombre, que la mujer puede tomar decisiones sin comunicarlas, sin tener en cuenta el criterio, ni los sentimientos, ni la opinión de su esposo. Ese feminismo que tanto daño está haciendo en estos tiempos. Ni el machismo ni el feminismo son necesariamente compatibles con las enseñanzas bíblicas. En la enseñanza bíblica, el Padre, nuestro Creador, establece un orden en la familia. El hombre es cabeza, pero la cabeza funciona y toma decisiones y hace todo de acuerdo con el resto de su cuerpo. La mujer es como el cuerpo, pero también depende de la cabeza, porque en la familia, en el matrimonio, no hay independencia del uno del otro, sino interdependencia. No se puede tener un hijo solamente siendo hombre. No se puede tener un hijo solamente siendo mujer. Se necesitan mutuamente y son interdependientes. Pero, ¿qué es lo que nos enseñan todos estos criterios que lo encontramos tanto en nuestra familia de donde vinimos, como lo vemos también en el mundo y los consejos del mundo? Que no son saludables y desarrollan familias que son completamente desordenadas y son desajustadas, porque no llevan el ADN, el consejo de Dios intrínseco dentro de ella. Ni el machismo ni el feminismo es saludable. Lea las Escrituras, busque el consejo de Dios, cómo ordenar su familia. Y como también a modo de anuncio promocional, estamos hablando acerca del matrimonio también en los estudios bíblicos de los martes, estudiando Efesios capítulo 5. Así que no se lo pierda, porque es una oportunidad también para que usted aprenda cómo hacer familia o cómo sostener y mantener su familia saludable. Ayer estuvimos hablando un poquito de eso, pero les aseguro que no vamos a estar repitiendo nada. Así que no se pierda ninguna oportunidad de las cosas que estamos proveyendo para la edificación de la familia en cuanto a consejería y estudio de la palabra. El mundo está lleno también de malas costumbres, tanto cosas que importamos de nuestros padres como cosas que nos enseña la sociedad. Las costumbres que se abuse de la mujer o se abuse de ambas, y especialmente en estos tiempos, ambos sexos tienen formas de cómo manipular y de cómo abusar. Es peligroso, porque al final uno alcanza lo que uno quiere a costa del pecado, a costa de la traición, a costa de lo que Dios no aconseja. Hombres que abusan de sus esposas, mujeres que manipulan a sus esposos y usan todo lo que tengan que usar para al final salirse con las suyas. Eso no es de Dios, eso es del diablo. Y no permita que el diablo esté metido en sus vidas. Lo que aconseja nuestro Creador en el manual que nos dejó, que es su palabra, es que aprendamos a ser independientes del mundo, incluyendo nuestros padres, las opiniones sociales, que muchas de esas opiniones que dicen el matrimonio es solamente un papel, que no es importante, completamente opuesto a lo que aconseja la palabra. El matrimonio debe ser un compromiso con testigos, donde hay una firma que demuestra un compromiso entre ambas partes, porque eso solidifica la relación, porque uno entonces está para rendirles cuentas también a los demás. Que por supuesto muchos matrimonios que firman ese documento fracasan, sí, porque vivimos en un mundo roto y yo soy testigo de ello, pero eso no significa que no tenga validez. Eso es un consejo social que no tiene valor delante de los ojos de Dios. Dios quiere que antes de ir a la cama, Dios quiere que antes de tomar la decisión de ir a vivir juntos, que tomemos la decisión de casarnos, de hacer un compromiso formal delante de los hombres y delante de Dios. Dios quiere eso.
Y por eso lo estableció de esa manera. ¿Quién fue el testigo del matrimonio o de la relación que se estableció entre Adán y Eva? Fue Dios. Dios, como padre, trajo a Eva y se la presentó a su esposo. Y delante de él salió el primer piropo, que los que vinieron anoche ya se lo saben, ¿verdad? El primer piropo que se escribe en la Biblia. Lo dijo Adán cuando vio aquella belleza que Dios le había traído, ¿verdad? Esto ahora es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Tremendo piropo, ¿verdad? O como el que dice allí en Cantar de los Cantares: eres tan bella como las yeguas de Faraón. En estos tiempos. No, pero es bueno saber que el matrimonio establecido y regimentos que no son necesariamente el mundo. El mundo te lleva a vivir el momento. Dios te lleva a un compromiso de por vida. El mundo te lleva a buscar de manera egoísta la satisfacción personal. Dios te lleva a que tú te comprometas para satisfacer a la otra persona, a buscar la felicidad de la otra persona, porque es la única manera en que podemos llegar a ser ambos completamente felices. Si queremos realmente prepararnos para desarrollar matrimonios saludables, tenemos que seguir el consejo de Jesús. Debemos aprender a buscar independencia del mundo, pero dependencia de nuestro Dios, de su criterio y de su consejo, porque su palabra permanece para siempre. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y damos gracias a Dios por eso. En esta hora quiero que estemos orando juntos y quiero que los matrimonios se tomen de la mano, se busquen, estén cerca el uno del otro y se tomen de la mano. Mi amor, ven aquí a mi lado. Y en este momento vamos a orar por sus matrimonios, por los matrimonios, y si por alguna razón usted está solo aquí en la casa del Señor, no vino su esposa o su esposo, en esta hora cierre su mano y piense en su cónyuge. Y en esta hora vamos a orar por cada uno de ellos. Padre amado, te damos gracias por la bendición de tener familia, de poder haber encontrado, Señor, compañía, pareja, alguien, Señor, con quien vivir y para quien vivir. Te pedimos, Padre, que cada día tú nos hagas más independientes del criterio del mundo. Nos hagas más independientes, Señor, de lo que enseña la sociedad o incluso de lo que hayamos aprendido de nuestros padres, si hay en ello alguna contradicción con tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a que nuestras decisiones estén respaldadas por ti, porque tú al final eres quien nos creaste y quien mejor conoces cómo debemos llevar adelante nuestro matrimonio. Bendice, Señor, a nuestra pareja. Bendice nuestra unión. Bendice nuestra toma de decisiones. Bendice, Señor, cada una de las vidas que hemos traído a este mundo, Señor, a nuestros hijos, a los que ya tengan nietos, Señor, bendíceles. Aquellos que están solteros, Señor, permite, Padre amado, que puedan aprender de tu palabra y que puedan prepararse para ser la persona adecuada y encontrar la persona adecuada y tener, Señor, sustento, y que puedan casarse y tener una familia independiente. Y que puedan también, Señor, recordar siempre el consejo que tú nos das. Bendice, Señor, a nuestros padres. Bendice sus matrimonios. Bendice los nuestros. Y bendice los matrimonios de nuestros hijos. Y Padre, aquellos que todavía no estén casados, Señor, ayúdales, Padre, para que tomen decisiones sabias y que encuentren la persona adecuada con la cual compartir el resto de sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.